trabajadores al poder. Buenos días, compañeros, compañeras. Vamos a dar entonces inicio al conversatorio sobre la historia del MIR. En primer lugar, saludarles, agradecer su presencia en este día tan importante, ¿cierto? Se cumplen 60 años desde la fundación del MIR. El MIR, yo diría, ya no le pertenece a los fundadores. El MIR quizá ya no le pertenece ni siquiera a los miristas. El MIR, ¿no?, es un bien de uso público del pueblo chileno. Y eso es un extraordinario logro, ¿no?, de las distintas generaciones de revolucionarias y revolucionarios que se formaron, que crecieron, que se nuclearon en torno a la organización revolucionaria. ¿Por qué? No es por la genialidad, y no discuto que haya genialidad allí, no es por la genialidad, ¿cierto?, de los fundadores, no es por la brillantez o acabamiento, digamos, del programa, y no discuto que lo haya. Y es porque precisamente las miristas y los miristas se articulan en torno a un proceso inicialmente mundial y contextualmente latinoamericano en la escena corta o local de la historia de Chile. El MIR surge en el contexto de los procesos de descolonización, la liberación del Congo, la liberación de Vietnam, ¿no es cierto?, las luchas que se dan a partir de los derechos del pueblo negro de los Estados Unidos y, por supuesto, en el contexto de las luchas latinoamericanas. El MIR no surge de la nada, surge en un contexto internacional de confrontación y de agudización de la lucha de clases. Se hace cargo entonces de unas condiciones estructurales, la existencia de la dominación y la posibilidad, el sueño de la transformación histórica, política y social, pero también en el sueño de una construcción de una cultura revolucionaria y de la gestión de una forma de hacer política que va a ser distinta a la forma en que se había venido haciendo política, por lo menos en el caso chileno, ¿no?, hasta la década del 70. Ustedes saben, hay una primera fundación, hay una segunda fundación, ¿cierto?, 65, 68, y hay un proceso de maduración que se da a partir de un diálogo con los sectores populares. Y yo diría que en ese contexto, el primer elemento que es novedoso, me atrevería a decir único en la historia de Chile, es que el partido rompe entonces con una interpretación de lo que ha sido la historia de Chile y la lucha de clases en Chile, y por lo tanto, cuál ha de ser el sujeto de la revolución. Hasta entonces, y no es un error, pero es una interpretación, el motor de la revolución estaba en la clase obrera. Y era la clase obrera, era la concentración de la fuerza de trabajo en ciertos lugares específicos. El norte salitrero, ¿cierto?, el norte minero, el norte chico, los puertos, las principales ciudades. Es decir, una clase obrera que está concentrada, pero que además representa un sector que no es el mayoritario de los explotados y las explotadas de Chile. El MIR va a apuntar entonces a un nuevo sector, no abandona aquel, la revolución es una revolución proletaria, así se señala en todos los documentos del partido, pero va a anunciar un actor nuevo que es extraordinariamente significativo y poderoso desde el punto de vista de la construcción de una fuerza social revolucionaria y por lo tanto de la construcción de la vanguardia revolucionaria que ha de emprender las tareas de la revolución. Y define entonces a los pobres del campo y la ciudad. Hasta entonces, en la historia de Chile, y me atrevo a decir en la historia de América Latina, nunca se había planteado esta cuestión. Es decir, cómo hacerse cargo de los sectores que, por las condiciones de explotación, por las condiciones de trabajo, por ese habitar la marginalidad, se volvían extraordinariamente explosivos y potencialmente revolucionarios. Por supuesto que la clase obrera en forma tradicional, sindicalizada, incorporada al aparato del Estado a través de su participación en las nutridas empresas públicas, digamos, o en las empresas privadas, digamos, tenía una fortaleza y una capacidad de negociación importante con los distintos gobiernos de la década del 20, particularmente a partir de 1925 en adelante. Pero el capitalismo en Chile era un capitalismo reflejo. Era un capitalismo que, discusiones de por medio, algunos señalaban como colonial, como un capitalismo feudal, un capitalismo impuro, etc.
Lo concreto es que se había producido un proceso en el cual la clase trabajadora no era necesariamente una clase obrera, tal cual había existido en Europa o en los centros urbanos e industriales incluso de América Latina. Y por lo tanto, este potencial, esta masa humana, esta masa anónima, sin voz, se había expresado históricamente a través de la erupción esporádica, violenta, eventualmente sin conducción y eventualmente también conducida por caudillismo, por sectores de las capas medias o incluso en algunos momentos por sectores de la derecha, ¿no? En la confrontación liberal-conservadora. Pero eran los sectores populares, era la gente que había migrado de las crisis de la minería, del norte grande y chico, de la crisis de la agricultura a las ciudades de Chile y también particularmente a la zona central, Santiago, Valparaíso, Araucanía. Y por lo tanto, estaban allí, tenían necesidades. El partido entonces visualiza un cambio en la naturaleza intrínseca del capitalismo chileno, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares. Y visualiza también políticamente la capacidad de construir, en conjunto con la clase obrera y el campesinado, un sujeto histórico que sea mucho más amplio. Y entonces le habla a esos pobres del campo y la ciudad. Los define, los levanta como un sujeto histórico y les habla. Pero no les habla pastorilmente, no les habla redentoramente. El partido se involucra. El partido habita los lugares donde esos pobres del campo y la ciudad entonces se han asentado con una ilusión transitoria de incorporación que nunca históricamente va a llegar. El partido entonces promete una ruta, es decir, la única ruta de la emancipación es la revolución de la clase obrera, los pobres del campo y la ciudad. Eso es un invento del mirismo, si ustedes quieren, extraordinariamente original. Me parece que ahí hay una cuestión que es muy rica y que va a posibilitar entonces que cuando cambian las estructuras de clases, ¿no?, del capital, cuando se modifican las formas de explotación, el MIR siga teniendo un arraigo en las biografías, en la memoria, en la experiencia de esos actores. Entonces allí hay un elemento, yo diría, que saca al partido de la burbuja, ¿no?, de su propia existencia y lo conecta, lo pone en diálogo y le posibilita entonces que pueda resistir a una de las embestidas más fuertes, represivas de la historia de Chile, que es, como todos ustedes saben, el golpe de Estado, particularmente entre el 74 y el 77 para el partido. Ese arraigo posibilita, más allá de la reconstrucción, la supervivencia, posibilita la sobrevida, posibilita el retorno, posibilita la recomposición política, pero también una intervención en los procesos de repolitización abierta, porque nunca desaparece la política en Chile, la repolitización abierta que se va a dar a partir de 1977 en adelante. Por supuesto, hay críticas que llegamos tarde, en fin, que el Tume no era posible. Eso es un debate político, por supuesto, y historiográfico. Lo objetivo es que el MIR estuvo y está en la historia de Chile. ¿Cómo hablar entonces a estas generaciones que hacen esa construcción? Es una complejidad. Pero más que esa complejidad, me parece que el tremendo desafío que tienen las miristas y los miristas, ¿no?, que fueron tan visionarios en la interpretación de qué es lo que ocurría en Chile, tan visionarios en la construcción de una programática, tan coherentes y éticas y éticos en la implementación de una acción revolucionaria en condiciones favorables, como fue el gobierno de Allende, y en las más terribles condiciones, como es durante el periodo más oscuro para el partido durante la dictadura. Ustedes saben, más de 600, ¿no es cierto?, muertos en las filas del partido, ¿no? ¿Cuál es el desafío entonces? El desafío tiene que ver, diría yo hoy día, y no quiero profetizar nada, digamos, ¿no?, tiene que ver con precisamente participar a las nuevas generaciones de esa potencialidad, la capacidad de mirar la realidad en la perspectiva de la transformación, la capacidad de imaginar instrumentos posibles en la perspectiva de la intervención y la capacidad de entender
la interacción política, la intervención política, como un proceso dialógico con las nuevas formas que los pueblos adoptan. El capitalismo chileno aparecía un capitalismo cruel y crudo, ¿cierto? Brutal, en la década del 30, en la década del 60 y por supuesto en la década y el proceso de desindustrialización que se vive con la dictadura es un capitalismo extraordinariamente expulsivo, intrusivo en las biografías humanas y expulsivo de las posibilidades de tener una vida digna. El capitalismo actual es un capitalismo aparentemente inclusivo. Todos tienen un lugar, ¿no es cierto? Todos podrían acceder a cuotas del consumo a partir de, obviamente, la expansión del crédito, por ejemplo. ¿Cómo nos representamos hoy día las formas de la dominación? ¿Cómo nos representamos hoy día las posibilidades de la ruptura? ¿Cómo nos presentamos hoy día la posibilidad de la construcción? Me parece que ahí hoy día está instalado un desafío importante. La historia del MIR tiene mucho que decir a este proceso y particularmente la memoria de las miristas y los miristas es un proceso que desafía comprender el Chile actual y un proceso que desafía construir el instrumento para la emancipación en el Chile actual. Muchas gracias. Poder sentarme aquí hoy día con ustedes, tuvimos un diálogo profundo y fraterno con varios compañeros y compañeras de mi generación en torno a qué es lo que nos gustaría decir acá, qué es lo que nos gustaría decir respecto de nuestra experiencia militante, que, reitero, es una experiencia militante muchísimo más limitada que la que pueden tener muchos y muchas que están aquí. Y entonces decidimos pensar y reflexionar esta voz colectiva que quiere acompañarles hoy día, precisamente porque también nos cuestionamos en el fondo como el rol de lo individual dentro de lo colectivo y creemos que precisamente una de las cosas que nos enseñó la experiencia mirista es la relevancia de la construcción colectiva y cómo dialoga y cómo se nutre también de la experiencia personal, ¿cierto? Y cómo esta experiencia colectiva nos lleva a ejercer militancias en diversas circunstancias y en diversas condiciones. Entonces, bueno, me vuelvo a presentar para el compañerito que no me conocía. Mi nombre es Calera Meneses. Yo fui dirigente secundaria. Actualmente soy activista anti-rete, me declaro feminista anticapitalista. Soy mamá también, que es algo que me cruza, es muy relevante para mí. Y les menciono todo esto porque todas esas experiencias, sin lugar a dudas, han estado definidas y han estado cruzadas y han tenido contenido a propósito de la militancia militar, la militancia rojinegro. Yo era muy adolescente cuando conocí el MIR y me llamó muchísimo la atención precisamente lo que decía el compañero, ¿cierto? El MIR tiene la capacidad de pensar en este nuevo sujeto para la revolución. Tiene la capacidad de mirar más allá de lo que estaban mirando las organizaciones de izquierda y proponer un sujeto que abarca a muchísima más gente y que dice relación también con la historia de nuestro país, ¿cierto? Eso a mí me pareció muy interesante y nos pareció muy interesante en colectivo y entonces decidimos ingresar a las filas del mirismo. Estoy hablándoles de los 2000, entonces se imaginarán que ya habían muchísimas expresiones miristas. Sin embargo, decidimos como participar de las que estuvieran más cercanas a la experiencia basal del partido, ¿cierto? Y en ese camino entonces fuimos llamados a construir una beta estudiantil dentro del Rojinegro, que post año 2006 la verdad es que no existía mucho, ¿cierto? No había muchos estudiantes rojinegros. De hecho, cuando nos incorporamos a las filas de la organización, nos dimos cuenta que había una brecha súper grande entre nosotros, que teníamos 15, 16 años, y los compañeros y las compañeras con los que estábamos militando, que tenían muchos más, no los quiero pelar, no los quiero ofender por sus edades, pero había una brecha importante entre nosotros adolescentes, queriendo ejercer el rojinegro, queriendo vivir el rojinegro, y estos compañeros que nos estaban enseñando cómo.
cómo hacerlo, cómo construir. Y la verdad es que el desarrollo de esa experiencia política fue súper rica y fue súper interesante, porque cuando logramos impulsar la participación en los espacios estudiantiles, secundarios, universitarios, el rojinegro entonces retoma estos espacios de masa, se instalan demandas mucho más politizadas, y además crece esta área que estaba tan guachita, que eran como los adolescentes, ¿cierto? Y así es como se van impulsando un montón de proyectos en torno a lo estudiantil que lograron romper, por ejemplo, con las demandas gremiales y pasaron a pensar en demandas mucho más globales a partir de esos lugares en los que estábamos. Por ejemplo, entonces, ese año impulsamos la unidad de los sectores secundarios con los sectores universitarios, que era algo que no habíamos visto en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entendíamos que la lucha por la educación era pilar para la construcción del poder popular y era pilar salir de la... O sea, era importante también salir de la atomización y de la gremialización de las demandas, ¿cierto? Y así es como se formó esta expresión rojinegra estudiantil que siguió avanzando y siguió creciendo y siguió dotándose de contenido, pero que sin lugar a dudas, de nuevo, está cargada de la experiencia de los compañeros y las compañeras que decidieron formarnos, que decidieron transmitirnos su conocimiento y su experiencia para que pudiéramos desarrollar las luchas que en ese momento eran relevantes. Y eso fue un poco lo de la expresión estudiantil, ¿cierto? Por otro lado, con el paso de los tiempos, o sea, de los años, ¿cierto? Empezamos a habitar también, por ejemplo, el feminismo interseccional, el feminismo anticapitalista. Para mí, como mujer militante, era muy importante hablar de esto con ustedes, con todos y todas, porque todos saben, ¿cierto?, que el feminismo no es nuevo, pero que se esté hablando en las izquierdas lo es relativamente. Y creo que si desde algunos sectores organizados, algunos sectores populares, pudimos empezar a hablar sobre el feminismo, pudimos empezar a cuestionarnos esas formas de opresión, fue precisamente porque habitábamos la matriz mirista. Y porque la matriz mirista, con la posibilidad de mirar el mundo de una forma distinta, nos abrió la posibilidad también de, por ejemplo, hablar de la opresión de las mujeres. Siento que ese espacio no lo hubiéramos tenido si no hubiéramos militado efectivamente en el rojinegro. Fue el rojinegro el que nos permitió esas reflexiones, fue el rojinegro el que nos abrió las puertas para esas expresiones de luchas populares. Y así, por ejemplo, recuerdo que en el Rebelde del año 2010, que salió para los 45 años de la fundación del partido, pudimos incorporar un artículo sobre feminismo pequeño, muy básico incluso, pero que rompía con una tradición patriarcal en las organizaciones de izquierda. Y esa ruptura respecto del patriarcado en las organizaciones de izquierda la pudimos pensar, la pudimos ejercer, la pudimos generar porque estábamos insertas en el rojinegro. Tengo la convicción y la certeza de que en otras expresiones políticas tal vez habría sido mucho más difícil. Y no digo que no estuvo exento de conflicto, porque lo había, porque estaba esa dicotomía falsa, en mi opinión, de que en el fondo lo único relevante es la lucha de clases y no las distintas otras opresiones. Sin embargo, el mirismo, de nuevo, nos permitió la posibilidad de abordar esas distintas opresiones y que por tanto las y los militantes rojinegros podamos abordar también otras opresiones y además incorporarnos a las luchas populares que dicen relación con esas otras opresiones. Por ejemplo, la opresión del patriarcado, por ejemplo, el especismo de como los seres humanos respecto de los animales, y así con un montón de expresiones de opresión que pudimos abordar porque estábamos en la matriz del rojinegro, porque el rojinegro tenía esa potencialidad, tenía esa posibilidad y tenía esa apertura. Y eso, para mí al menos, es un aporte invaluable de la tradición rojinegra, ¿cierto? Que nos permite hacer estas reflexiones, que nos permite que estas reflexiones abstractas se vayan a algo súper concreto y que habitamos cotidianamente.
Y por otro lado, y ya en los últimos tiempos, con muchos compañeros y compañeras decidimos instalar y trabajar en torno a una línea antirrepresiva que dice relación, ¿cierto?, con el cuestionamiento del rol del Estado, de la violencia que ejerce el Estado, y que en tanto cuestiona efectivamente la estructura estatal, también desarrolla elementos que son súper relevantes para nosotros, que dicen relación con, de nuevo, la matriz mirista, el desarrollo del poder popular. Y así es como en diversas expresiones militantes, quienes pudimos crecer al calor del rojo y negro, hemos podido insertar ciertas dinámicas de comprender la política, de ejercer la política, de organizarnos, que rompen con lo tradicional y que nos permiten no solo tener una lectura mucho más compleja y mucho más rica de la realidad, sino que también intervenir en ella desde el conocimiento profundo de esa realidad y desde la posibilidad de estar permanentemente discutiendo y creando nuevos conceptos, nuevos contenidos, pero que están anclados en la historia política del MIR. Entonces, el compañero decía, hay tantas historias del MIR como militantes. Y cuando lo dijo, me quedé pensando porque efectivamente es así. Me imagino que para ustedes, para todos y todas, lo que yo les digo puede estar absolutamente alejado de su expresión o de cómo han concretado su ejercicio militante, y sin embargo seguimos perteneciendo a una misma matriz que nos permite mirar la realidad con una óptica similar y por tanto nos permite encontrarnos en donde debemos encontrarnos, que es en la lucha, que es algo que a mí me parece fundamental. Creo que, y es lo que en el fondo vengo a compartirles y venimos a compartirles porque me gusta que pensemos en colectivo, creo que es central y es fundamental que toda la tradición rojo y negro, que todo lo que han aprendido todas las generaciones, todo lo que hemos podido aprender las nuevas generaciones, sea un elemento más para la construcción de poder popular, para la construcción de una perspectiva distinta, para la construcción de una perspectiva de poder, porque esa es la gracia, en nuestra opinión, que tiene también el mirismo, que está no solo cargado de memoria, sino que también cargado de futuro y de la posibilidad de la transformación radical de la sociedad que nos permita vivir libres a todos y todas. Y no solo libres, sino que también desarrollando, por ejemplo, nuevas formas de relacionarnos. Nunca me sentí tan querida, nunca me sentí tan amañada, nunca me sentí tan cubierta por mis compañeros como militando en el MIR. Y me imagino que eso es una experiencia transversal. Nunca pensé que iba a encontrar un espacio no solo de militancia política, sino que de militancia de los afectos, como en el MIR. Y eso es lo que afortunadamente las generaciones más antiguas han podido legar a la mía y lo que vamos legando a las nuevas. Porque también esta memoria viva que es el mirismo permite que se vaya proyectando progresivamente en las nuevas generaciones. Quiero que sepan que mi hija, Emma Libertad, tiene 11 años y ella ya sabe del poder popular. Y ella ya sabe de la extracción de plusvalor. Y ella ya sabe, sobre todo, de compromiso, de militancia, de afectos. Y eso es algo que nos ha permitido la experiencia mirista. Entonces, más allá de extenderme o no, quisiera agradecerles a ustedes por seguir instando a la construcción de estos espacios, pero también por haber permitido que las nuevas generaciones estemos cargaditas de todo esto que ha significado la militancia de ustedes, que va mucho más que la militancia clásica en un partido clásico de la izquierda, porque insisto, no solo es el reconocimiento de un nuevo sujeto de la revolución, que me parece absolutamente como interesante, novedoso y particularmente importante de rescatar desde el mirismo, sino que también en la construcción de estas nuevas formas de hacer política y de militar, que son hermosas, son bellas, como es algo que quisiera destacar. La belleza que ha podido transmitir la militancia mirista es conmovedora y también nos ha permitido pensar, crear, pulsar, construir nuevos espacios
de militancia, aperturar nuevas luchas, participar y estar ahí siempre donde tenemos que estar, porque es otra cosa, y con esto quiero cerrar, es otra cosa que el MIR, las y los miristas, las y los militantes nos han enseñado a las nuevas generaciones. Y es que una tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y a veces eso que una tiene que hacer es incómodo, es difícil, es duro, pero la experiencia rojinegro nos muestra que también es lo más satisfactorio. Cuando de forma colectiva hacemos lo que tenemos que hacer y pensamos constantemente, y no solo en abstracto, sino que en nuestro cotidiano, este mundo nuevo que queremos construir, que queremos habitar y que queremos vivir. Y que en estas instancias, aquí y ahora, estamos experimentando. Eso, muchas gracias.